En las profundidades de las escrituras y los ecos de la historia antigua de Israel, se encuentra un misterio que ha perdurado por milenios: el destino de las 12 tribus de Israel. Todo comienza con Abraham, el patriarca al que Dios llama desde Ur de los Caldeos con una promesa: haré de ti una gran nación. Esta promesa se renueva en su hijo Isaac y después en su nieto Jacob, quien recibe el nombre de Israel tras luchar con un ángel. Jacob tuvo 12 hijos con sus esposas Lea y Raquel, y sus siervas Zilpa y Bila. Estos 12 hijos dieron origen a las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Durante su vejez, Jacob bendice a sus hijos y da una bendición especial a José, otorgando a sus hijos, Efraín y Manasés, el mismo estatus que a sus hermanos. De este modo, José se desdobla en 2 tribus, elevando técnicamente el número a 13, aunque tradicionalmente se sigue hablando de 12, excluyendo a Leví de la división territorial, por ser la tribu consagrada al servicio del templo. Las 12 tribus se consolidan como nación durante el Éxodo bajo el liderazgo de Moisés y posteriormente bajo Josué, al entrar a la tierra prometida. Una vez en Canaán, las tribus se establecen en sus territorios asignados. Leví, por su rol sacerdotal, recibe ciudades en lugar de una región. En los años posteriores, cada tribu vivió de forma relativamente independiente, unidas solo por la ley de Moisés y el culto al Dios de Israel. Este periodo, conocido como el tiempo de los jueces, fue una etapa de inestabilidad, marcada por ciclos de infidelidad, opresión extranjera y salvación. Los jueces, como Gedeón, Débora o Sansón, eran líderes carismáticos que surgían en tiempos de crisis. Con el tiempo, el pueblo pidió un rey para ser como las demás naciones. Saúl fue el primer monarca, seguido por David, quien unificó a las tribus y estableció Jerusalén como capital. Su hijo Salomón construyó el templo y llevó al reino a su máximo esplendor. Pero tras su muerte, la unidad se quebró. El reino se dividió en 2. 10 tribus del norte formaron el reino de Israel. Judá y Benjamín formaron el reino de Judá al sur. En 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino de Israel, deportando a su población, las 10 tribus perdidas. Desde entonces, estas tribus se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. El reino de Judá, sin embargo, resistió hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por Babilonia. Jerusalén fue destruida y el templo incendiado. Gran parte de su población fue deportada. Pero con la llegada del rey Ciro de Persia, los judíos, principalmente de las tribus de Judá, Benjamín y Leví, regresaron a su tierra. Reconstruyeron el templo y reorganizaron su vida religiosa. Las 10 tribus del norte no regresaron. Durante siglos, muchos se han preguntado qué ocurrió con esas tribus desaparecidas. Y a lo largo del tiempo, diversas teorías han tratado de dar respuesta a este misterio. Una de las más aceptadas es que las tribus fueron asimiladas por los pueblos entre los que vivieron. Al perder su lengua, su culto y su estructura tribal, se diluyeron en otras culturas y naciones. Sin registro ni cohesión, su identidad se extinguió gradualmente. Otras teorías sostienen que algunos grupos migraron hacia regiones lejanas. Es el caso del grupo Beta Israel en Etiopía, que afirma descender de la tribu de Dan. Israel reconoció a este grupo como judíos en los años 80, organizando su repatriación. También existen grupos como los Bené Menashe, en la India, quienes dicen provenir de la tribu de Manasés. Estas comunidades mantienen costumbres que recuerdan elementos del judaísmo antiguo. Otra teoría sugiere que los descendientes de estas tribus se integraron en los pueblos del este, como en Asia Central o Afganistán.
Algunas investigaciones incluso han explorado conexiones genéticas y lingüísticas en poblaciones que aún conservan tradiciones similares a las hebreas antiguas. Sin embargo, la visión más sólida sobre su destino no está en la historia ni en la genética, sino en la profecía. Las Escrituras anuncian que un día Dios reunirá a todas las tribus de Israel y restaurará su unidad. El profeta Ezequiel escribe: «Los recogeré de todas las tierras donde fueron esparcidos, y los haré una sola nación en la tierra, y un solo rey será rey de todos ellos». Isaías añade: «Juntará a los desterrados de Israel y congregará a los esparcidos de Judá, de los 4 extremos de la tierra». Estas promesas no son solo un anhelo nacionalista. En la visión bíblica, la restauración de las 12 tribus está íntimamente ligada al regreso del Mesías y a la renovación espiritual de todo Israel. En el Evangelio de Mateo, Jesús asegura que los 12 apóstoles se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El libro del Apocalipsis menciona que 144.000 serán sellados, 12.000 de cada tribu. Aunque hay interpretaciones simbólicas, el texto menciona claramente a cada una de las tribus, lo que para muchos indica una restauración literal. San Pablo, en su carta a los romanos, explica que el endurecimiento de Israel es parcial y que llegará un tiempo en el que todo Israel será salvo. Esto ocurrirá cuando el número de los gentiles haya entrado, y entonces Dios cumplirá todas las promesas hechas a su pueblo. En el siglo XX, el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel y la fundación del Estado en 1948 han sido vistos por muchos como el comienzo del cumplimiento profético. Millones de judíos han regresado desde Europa, África, Asia y América, formando una nación moderna sobre antiguos cimientos. Este regreso, sin embargo, no ha incluido a las tribus perdidas de forma identificada. Pero es una señal de que los propósitos de Dios están en marcha, y si Él prometió restaurar a todas las tribus, podemos confiar en que lo hará. La historia de las 12 tribus de Israel, desde su origen hasta su dispersión, no ha concluido. Sigue abierta. Es una historia de promesa, exilio y esperanza. Una historia escrita con nombres, tierras y profecías. Y como toda historia de Dios, no terminará en pérdida, sino en cumplimiento. La desaparición de las tribus no es el final. Es apenas una pausa en un relato que aún se está escribiendo.